Acá está. Bien, vamos a arrancar entonces. Esperamos un toquecito más. No, ya son 5, ya arrancamos. Bien. Ahí entra Noelia. Bueno, ¿alguna consulta de la cursada hasta acá? Tema parcial lo charlamos recién. ¿Algún compañero tuvo alguna dificultad en el parcial? Y bueno, el recuperatorio va a ser en la finalización de la cursada, ¿sí? Los recuperatorios. Así que... Ahí estamos. Bien. No hay consultas, arrancamos entonces. Segunda parte de la cursada, empezamos a hablar, unidad 2, de un autor brasilero, ¿sí? Dermeval Saviani se llama. Ahí entra Nahuel también. Es un filósofo y educador brasileño que investigó el tema de la discriminación y la marginalidad en América Latina. El tema surge en la década del 70, su problema de investigación, porque él observó que el 50% de los alumnos del nivel primario abandonaban la escuela, dejaban la escuela, así que hay un 50% de deserción escolar. Y de ese 50%, la mayoría era semianalfabeto. Esto sucedía en Brasil, pero también él vio que se replicaba en el resto de los países de Latinoamérica. O sea que sin contar los niños que ni siquiera ingresaban al ámbito escolar, ¿sí? Imagínense la cantidad de estudiantes o de personas, de ciudadanos que quedaban fuera del ámbito social. Entonces esto es lo que lo lleva a Saviani a investigar el tema de la marginalidad en América Latina. La marginalidad, y la relaciona a la marginalidad. Él era un filósofo y un educador, entonces lo relaciona con el tema de la educación. Entonces observa la realidad de la marginalidad en relación a la escolarización. ¿Cómo interpreta esos datos? ¿Cómo explica la marginalidad? ¿Y cómo explica el funcionamiento del sistema escolar en Latinoamérica? ¿Cómo se ubican las diferentes teorías educativas que estaban en ese momento vigentes, ¿sí? Los paradigmas vigentes? Entre otro compañero más. En relación a las teorías de educación que se planteaban en ese momento. Había teorías que eran similares y teorías que eran antagónicas, que planteaban una postura teórica diferente, ¿no? Entonces Saviani, a las diferentes teorías que había en ese momento y que estaban presentes no solamente en Latinoamérica, pero sino que eran teorías internacionales. Están entrando dos compañeros más. Las clasifica, ¿sí? Las clasifica en dos grupos. Ahí entran dos más. Vamos. Cargando. Un grupo las llama teorías no críticas, ¿sí? En este primer grupo, estas teorías entienden que la educación es un instrumento de igualación social, ¿no? Que gracias a la educación se puede superar el tema de la marginalidad. Mientras más personas accedan al ámbito educativo, menos personas van a estar marginadas de la sociedad. Esperen que entran tres más ahora. ¿Sí? ¿Se entiende la postura de estas teorías? Dentro de estas teorías, ¿cuáles estaban? La pedagogía tradicional era una de ellas. ¿Qué planteaba la pedagogía tradicional? Plantea que la educación es un derecho de todos, y como es un derecho de todos, es un deber del Estado, ¿no? Esta postura es una postura que para Saviani deriva de la burguesía, esta teoría deriva de la burguesía, que considera la educación como un instrumento para convertir a los súbditos, ¿sí?, en ciudadanos y sacarlos de la ignorancia. Un poco agresiva, ¿no? La postura. Dos más. ¿Qué pasa con estos chicos? No los deja ingresar. Cargando pone, pero no puede entrar. Bueno. Por eso se instrumentó a la educación, se consideró, mejor dicho, la educación en un instrumento, ¿no? Para superar el tema de la marginalidad. Esta pedagogía era docente céntrico, es decir, que el protagonista principal
del proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el docente. Es el docente el que tiene el conocimiento, el que tiene el saber y el que se lo va a transmitir a los estudiantes, ¿sí? El protagonista en esta pedagogía es el docente. El docente es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Después tenemos la pedagogía nueva, que mantiene, igual que la anterior, en la creencia que el poder de la escuela es fundamental para la igualación social. Expresa que el problema de la marginalidad no se resuelve como lo planteaba la escuela tradicional. Dice, acá tiene una visión diferente de la escuela tradicional. Hay como una postura opuesta desde el punto de vista teórico, pero sí coinciden en esto de que la educación es una herramienta fundamental para superar la marginalidad. Empieza a utilizarse un concepto de anormalidad biológica para los que están marginados. Se indican determinadas metodologías a las diferencias individuales para esos marginados anormales, ¿sí? Según las características de los diferentes grupos que se encontraban marginados, había diferentes herramientas, ¿no?, metodológicas para producir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para que este proceso tenga éxito y puedan superar las desigualdades sociales y superar la marginalidad. Entonces, esta teoría también considera un instrumento a la educación para corregir el tema de la marginalidad. Se observa un desplazamiento de la cuestión pedagógica, se va de lo intelectual a lo sentimental, del docente al alumno. Ya el docente deja de ser el centro para esta pedagogía, sino que hay una responsabilidad compartida dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No está solamente focalizado en el docente, sino acá, en este punto, en este caso, esta teoría, le da un protagonismo más vigente o más participativo al rol del alumno, ¿sí?, del estudiante. Esta teoría considera que lo más importante es aprender a aprender. En la teoría anterior, en la pedagogía tradicional, lo más importante era enseñar, ¿sí? Acá lo más importante es aprender a aprender. Para Saviani, esta teoría agravó el tema de la marginalidad. ¿Por qué? Porque él dice que desplaza el eje de lo político a lo técnico-pedagógico, fortaleciendo la hegemonía de la clase dominante. Es decir, le saca responsabilidad a las cuestiones sociales, a las cuestiones políticas que están dentro de los ámbitos sociales y culturales, y lo transfiere únicamente a lo técnico-pedagógico. Dice que si hay un problema de aprendizaje o si hay un problema de marginalidad, es porque hay un error en la aplicación de las metodologías de enseñanza y no porque hay un problema social, político, cultural, ¿sí? Eso lo critica Saviani. Ahí está otro compañero más. Por último, tenemos a la pedagogía tecnicista, ¿no? En una coyuntura en la que surge la escuela nueva popular, en que uno de sus representantes es Paulo Freire. Esta escuela nueva popular también articulaba con ella, había como una rama transversal a la nueva escuela popular, que es la pedagogía tecnicista. ¿Qué dice la pedagogía tecnicista? Bueno, busca la objetivación del trabajo pedagógico, ¿sí? Elimina las subjetividades que puedan poner en riesgo la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. El elemento principal pasa a ser la organización racional de los medios. Entonces, el docente y el alumno tienen un rol secundario. El protagonista es la organización de las herramientas didácticas. La pedagogía tecnicista define lo que los docentes y los alumnos deben hacer, así como cuándo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Uy, me fui de tema. Acá. No, me fui de tema acá. Ahí estamos. Entonces, para esta teoría también, la educación va a contribuir a superar la marginalidad, en la medida que forme individuos eficientes para el proceso productivo, ¿sí? En la medida que el sistema educativo forme trabajadores o mano de obra
va a ser exitoso la eliminación de la marginalidad. Se va a poder superar la marginalidad en tanto el sistema educativo pueda producir mano de obra para el sistema productivo. Por lo que se entiende, marginalidad igual ineficiencia e improductividad. ¿Sí? Para la pedagogía tradicional, la cuestión central, como dijimos hace un rato, es aprender. Para la nueva pedagogía es aprender a aprender. Y para la pedagogía tecnicista, lo que importa es aprender a hacer. ¿Sí? Entonces, la pedagogía tecnicista, al intentar transferir a la escuela, al ámbito educativo, la formación o la forma de funcionamiento de las fábricas, perdió de vista la educación, dice Saviani, lo que llevó a acentuar el problema de la marginalidad en vez de reducirlo. ¿Sí? Él explica cuáles son las teorías que consideran que el sistema educativo o la educación es una herramienta para mejorar o para superar la marginalidad, pero al mismo tiempo de nombrarlas, de clasificarlas, también le hace una crítica a cada una de ellas. Explica cómo es el funcionamiento de estas teorías, cuál es la mirada ideológica que proponen o que tienen, y después les hace alguna observación crítica. ¿Sí? Y después pasa a analizar a las teorías que él llamó teorías crítico-reproductivistas. Estas teorías entienden que la educación en realidad no es una herramienta para superar la marginalidad, sino que es un instrumento de discriminación social. Porque tiene la función de reforzar la dominación y legitimar la marginación de la clase trabajadora. Si las teorías no críticas tomaban a la marginalidad como un desvío y a la educación como un elemento para corregir ese desvío, las teorías crítico-reproductivistas plantean que no se puede comprender a la educación si no es a partir de sus condicionantes sociales. ¿Se entiende? Estas teorías no dicen que la educación o el sistema educativo van a ser una herramienta para poder superarla, sino a la marginalidad, sino que la marginalidad es producto del sistema educativo. Es producto del sistema educativo y de otras instituciones plasmadas o fortalecidas por las clases dominantes. ¿Sí? ¿Cuáles son estas teorías? Bueno, la primera teoría de la que habla Saviani es la teoría de enseñanza como violencia simbólica. Hay una obra que se llama La reproducción, ¿sí? Los herederos, es este libro, de Bourdieu y Passeron, ¿sí? Que es un análisis del sistema educativo en Francia. Para el mismo contexto histórico del que hablaba Saviani en Brasil, este trabajo de investigación hecho por Pierre Bourdieu y por Passeron, ahí entra otra compañera más, aborda el tema del sistema educativo, estudian, investigan el sistema educativo y la relación que tiene con las clases trabajadoras y la clase burguesa. Uy, ¿qué pasó? ¿Se escucha? Sí, profe, ahí está. Sí, profe, ahí está, se escucha. Estaba medio rebelde esto. Perdón, fui yo, profe. No, pensé que era yo que estaba medio... No, estaba con el cel y me conecté a la compu. Pues. Está bien, ya no era más. Entonces, esta teoría de Bourdieu y Passeron entienden que la educación es un instrumento de discriminación social. ¿Por qué? Porque tiene la función de reforzar la dominación, bueno, eso es lo que habíamos dicho recién, y legitimar el tema de los saberes que propone la clase burguesa por sobre la trabajadora. Estas teorías críticas plantean que no se puede comprender a la educación si no es a través de sus condicionantes sociales. Y el poder, dice, de la clase dominante está basado principalmente en una variable que van a empezar a ver repetido en los autores que vamos a ver de los que se oponen al sistema educativo, a la educación como una herramienta de superar la marginalidad, es de la violencia simbólica. Esa variable, ese concepto, lo vamos a ver repetido en varios autores.
¿Y qué es la violencia simbólica? Bueno, es una forma de violencia recontra eficiente, van a decir los autores, porque se hace de manera, de una inculcación, ¿sí? Se hace con carpa, como dirían los pibes. Se inculcan, se construyen hábitos, va a decir Bourdieu más adelante, recontra duraderos, ¿sí? Y se hace de una manera de aparente neutralidad. De esta forma, la violencia material, ¿sí? La violencia material sería la dominación económica o la violencia práctica ejercida por las fuerzas represivas que tiene el Estado o las clases dominantes, va a ser ejercida y legitimada, la violencia real o material, por la violencia simbólica, que es una forma, dice Bourdieu, de dominación cultural. Y esta violencia simbólica se ejerce, ¿sí?, desde la clase dominante, la clase trabajadora, de diferentes formas. ¿Sí? Por ejemplo, a través de los medios de comunicación. De diferentes formas y de diferentes instituciones. A través de los medios de comunicación, de la religión, ¿sí? La institución podría ser la iglesia, la propaganda, la moda, etc. Y dentro de las herramientas o medios que ejercen esta violencia simbólica está puesto el sistema educativo, ¿no? Acá lo plantean claramente, lo incluyen al sistema educativo, o sea, la escuela, dentro de esta forma de dominación de las clases burguesas, ¿no? Y es tan eficiente, dicen, esta forma de dominación, porque se hace con una aparente neutralidad. ¿Sí? Aparentemente la escuela no tiene ningún tipo de interés político o de dominación, entonces por eso termina siendo tan eficiente esta violencia simbólica. ¿Cómo se ejerce dentro del sistema educativo esta violencia simbólica? A través de nosotros, a través de la acción pedagógica, dice Bourdieu y Pásseno. La acción pedagógica es una herramienta, dicen los autores, de imposición arbitraria de las culturas de las clases dominantes sobre la clase dominada. Porque son la acción pedagógica los que transfieren el mensaje, ¿sí?, el que transfiere los contenidos que decidió la clase dominante que se tienen que dar. ¿Mm? Y esta acción pedagógica se va a ejercer a través del trabajo pedagógico, que es el laburo nuestro, el de los docentes. Y ese trabajo pedagógico tiene la función de inculcación. Para poder producir una formación durable, un hábitus, ¿se acuerdan de Bourdieu?, capaz de perpetuarse, incluso después de cesar el trabajo pedagógico. ¿Sí? Ese hábitus que forma la escuela durante, nosotros estamos muchísimos años dentro del sistema educativo, no va a durar toda la vida, incluso cuando terminemos o egresemos del sistema educativo, y vamos a formar otro hábitus. Acuérdense que Bourdieu decía que los hábitos eran estructuras estructuradas que funcionaban con estructuras estructurantes. Nosotros vamos a tener a nuestros hijos, a nuestros nietos, y lo vamos a meter en el sistema educativo, ¿sí? Y vamos a volver a formar otras estructuras estructuradas y vamos a seguir reproduciendo esta violencia simbólica a través del trabajo pedagógico y la acción pedagógica. ¿Sí? Por lo tanto, dicen los autores, los marginados son la clase dominada, porque no tienen ni la fuerza material, que sería el capital económico, ni la fuerza simbólica, que es el capital cultural. Acá otra vez están estos conceptos que vimos al principio de la cursada, de campo, capital, hábitus. ¿Sí? Entonces, la educación para estos autores franceses, que coinciden, no sé si ven Brasil, Francia, coinciden también en esto, de que la educación, lejos de ser un factor superador de la marginalidad, es un elemento que la refuerza. ¿Sí? Primera teoría que critica a la educación como herramienta de igualdad social. Otra teoría es la teoría de escuela como aparato ideológico del Estado. Althusser dice que uno de los aparatos que utiliza el Estado para dominar es la escuela. Es un aparato ideológico del Estado que tiene para construir ciudadanos dóciles, ¿no? Y dice que el Estado va a tener dos tipos de aparatos represivos. Dos aparatos de construcción, mejor dicho. Uno es el aparato represivo del Estado, que va a estar representado por el gobierno, por las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas, policía, gendarmería, las cárceles, ¿sí?, que no repiten las normativas que imponen las clases dominantes o las leyes.
Y otra, los aparatos ideológicos del Estado, que estos son los que construyen, los que ejercen esta violencia simbólica, que no son otros, mira, otros autores, estos ya son alemanes, y hablan de religión, del sistema escolar, de los medios de comunicación, etc. Lo importante es que acá también meten como aparato ideológico del Estado, de construcción de pensamientos, al sistema educativo, al sistema escolar. Los aparatos ideológicos del Estado están ubicados en posiciones claves, dice Althusser, en posiciones claves dominantes de las formaciones capitalistas, como lo es el aparato ideológico escolar, en los cuales los niños de todas las clases sociales, durante la educación obligatoria, se les inculca los saberes propuestos por la ideología dominante, que son los contenidos. Entonces, en este marco teórico, la marginalidad es ubicada en el seno de la producción capitalista. ¿Y la marginada quién es? Es la clase trabajadora. El aparato ideológico escolar, en lugar de ser un instrumento de igualación social, dice Althusser, es un mecanismo construido por la burguesía, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es garantizar y perpetuar los intereses de la clase burguesa, de la clase dominante. O sea, no va a ser para superar la marginalidad, sino que responde a los intereses de la clase dominante, o sea, de la clase burguesa. Por último, tenemos a, no sé cómo se pronunciará, porque también son franceses, lo dejo así sin decirlo para que no se me rían. Son dos autores de Francia que hablan de la escuela dualista, ¿sí? Estos autores dividen al sistema educativo en dos redes. La primera red de escolarización secundaria superior, que no entran todo en este ámbito, en ese momento por lo menos, es como un nivel de escolarización más exclusivo, y el segundo nivel, el de la escolarización primaria profesional. De esta forma se constituye un aparato ideológico del Estado capitalista, con esta estructura, dice, de los franceses, que contribuye a reducir las relaciones de producción capitalista en provecho también de la clase dominante. Como vemos una coincidencia de estas teorías que abordan el tema de la marginalidad y del sistema educativo en el discurso, ¿no? De ellos se puede ver una coincidencia mucho más profunda que en las teorías que proponen a la educación como una herramienta para superar el tema de la marginalidad. Estos aparatos ideológicos escolares cumplen con la formación de la fuerza del trabajo y la inoculación de ideologías burguesas a través de prácticas escolares, que al mismo tiempo actúan como represores de la ideología proletaria. ¿Qué quieren decir esto? Que en el ámbito escolar se reconoce que hay una ideología de la clase trabajadora, pero no se le permite el ingreso de esa ideología al ámbito escolar. Muchas veces hemos visto o hemos escuchado, a mí me ha pasado en mis años de docente de escuela secundaria, que sigo trabajando en nivel educativo de secundaria, que en la escuela muchos, cuando los estudiantes quieren proponer hablar de política, esto, medio que se frena eso y dice acá en la escuela se viene a estudiar, no se viene a hacer política, no se viene a hacer politiquería. Años anteriores estaba con mucho más vigente eso, ¿sí? Hoy una postura de esta sería mucho más cuestionable, ni siquiera podría estar aceptada por el estudiantado, ¿no? Pero antes estaba mucho más vigente. Como que la política quedaba fuera del sistema educativo para plantearse directamente. Por lo tanto, puede observarse que en esta teoría se admite, como les decía recién, la existencia de una ideología proletaria, pero que considera que esta tiene un origen y una existencia fuera del ámbito escolar. ¿Qué más? Bien, hasta acá sería lo que... ¿qué más? La misión de la escuela, impedir el desarrollo de la energía proletaria. ¿Qué misión tiene la escuela en este ámbito, en esta teoría? Impedir el desarrollo de la ideología proletaria, ¿sí? La reconocen que existe, pero la función del sistema educativo es frenar la ideología de la clase trabajadora, de las clases dominadas, ¿sí? Por eso en esta teoría también se descalifica el trabajo manual o corporal, que es propio o está más cercano a la clase trabajadora. Eso también atraviesa mucho a nosotros, a los profes de educación física. En estas teorías, o en el ámbito escolar, siempre, o no siempre, durante mucho tiempo estuvo como mucho más valorado
los saberes académicos, entre comillas, enciclopedistas, que los saberes relacionados con lo corporal, con lo manual, con lo práctico, ¿sí? Por eso, como que dentro del ámbito escolar estaban más reconocidos los saberes del campo de la matemática, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la lengua, que lo que damos nosotros los profes de educación física, que lo corporal, ¿sí? Bueno, esto también está atravesado por esta postura, dicen los autores. La escuela termina siendo una teoría, y en esta teoría también una herramienta de discriminación, ¿sí? Por el hecho de que le inculca a los trabajadores los intereses de la cultura burguesa. Entonces, muchas veces el trabajador, a través del sistema educativo, se daba cuenta de que había una clase dominada y una clase dominante, ¿sí? Lo que Freire llama más adelante pensamiento mágico. Se le producía al trabajador o a la persona que estaba siendo dominada reconocer que había un dominador y un dominado, ¿sí? Y los trabajadores, en su pensamiento mágico, no querían que eso dejara de pasar. Querían parecerse al dominador. ¿Se entiende? No querían una sociedad en la que ya no haya oprimidos y opresores. Querían parecerse al opresor, desde el discurso y de la práctica. Vamos a ver millones de trabajadores. A ver, en Argentina ganó Macri. ¿Entienden? Muchas personas trabajadoras votaron a la clase burguesa, ¿no? Y con discursos de que los mismos trabajadores, a veces se puede escuchar de que, bueno, basta de planeros, basta de mantener, como queriendo verse fuera como que no pertenecen a la clase trabajadora, sino como reconociéndose en este pensamiento mágico como parte de la clase burguesa o dominante. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O hice un bardo? Más o menos. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, estas son las posturas teóricas que analiza Saviani de la marginalidad y el sistema educativo. Si bien nosotros vemos acá de que hay un análisis de las teorías, las explica, pero no se queda con eso. Él da una propuesta, ¿sí? La propuesta de él es esta. Él habla de una teoría crítica de la educación. Propone hacia una teoría crítica de la educación. Y dice, todas las teorías que describimos anteriormente, tanto las críticas como las no críticas, no ofrecen una propuesta pedagógica, ¿sí? Solamente explican el funcionamiento de la escuela, cómo es. ¿Sí? O algunos la critican, otros hablan a favor, otros. ¿Es posible? Dice Saviani, se pregunta. Ya se nos corta, si cerramos la idea y los libero. ¿Es posible, dice Saviani, articular la escuela con los intereses de las clases trabajadoras? ¿Sí? De las clases dominadas. Sí. Para esto, sí, responde, ¿no? Es necesario superar el poder ilusorio, ¿sí? De las teorías no críticas, ¿sí? El poder ilusorio dice como que la educación va a salvar de todo a la sociedad, ¿no? Hay que superar ese poder ilusorio que se deposita en el sistema educativo. Como la impotencia, ¿sí? o el pesimismo que se puede ver en las teorías, críticas reproductivistas, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para no quedarnos ahí, en stand-by? Dice, bueno, colocando en manos de los trabajadores un arma de lucha capaz de permitirles el ejercicio de un poder real, aunque siempre ese poder, dice Saviani, solamente basado en el sistema educativo, va a ser un poder limitado, ¿sí? Porque en la medida que no haya un poder, una igualdad social y económica, más allá de que el sistema educativo va a hacer su aporte, no, es un poder limitado. No podemos pretender que todo se resuelva a través del sistema educativo. Ahí se están conectando algunos compañeros más. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Dice, ya con esto abrimos el debate. Desde el punto de vista práctico, dice Saviani, es necesario retomar. Hacemos 50 metros hasta una cortada. Ya para que muteamos acá a la compañera. Ahí está. Desde el punto de vista práctico, dice, es necesario retomar la lucha contra la selectividad, la discriminación
y la disminución de la enseñanza en las capas populares. ¿Sí? O sea que tiene que haber más acceso de las clases trabajadoras del sistema educativo de todos los niveles, dice Saviani. Luchar significa garantizarle a los trabajadores una enseñanza de la mejor calidad posible y en las mejores condiciones históricas actuales, ¿no? Esto también nos atraviesa muchísimo a nosotros y nos interpela, porque si nosotros hacemos una educación física basada en una sola de las prácticas corporales, es decir, el deporte, una educación física deportivista, que estuvo presente durante mucho tiempo como única propuesta dentro de la educación física, vamos a estar orientándonos a un tipo de educación física selectiva, ¿no? Y de discriminación, porque ¿quiénes son los exitosos dentro del ámbito deportivo? ¿No? Nosotros tenemos que pensar que en el ámbito educativo, en el ámbito de la educación física, no quedarnos solo con la práctica corporal deporte, sino que es mucho más amplio. Bueno, ese es el marco teórico que nos tocaba ver hoy. Dejo de compartir acá. El texto completo de Saviani está en el campus. Yo les dejo este resumen también para que lo tengan, pero solamente es un resumen, acuérdense de eso. Cuando estudien para el parcial, estudien directamente, lean directamente el autor, porque esta es una interpretación subjetiva mía y es un resumen nada más de lo que dice el autor, ¿sí? Eso por un lado. La segunda parte de la cursada, la evaluación es totalmente individual y mucho más conceptual. Ya tuvimos la parte de trabajo y de articulación teórica y de producción escrita, que fue el primer parcial. La segunda parte es un poco más convencional. Por eso yo los invito a ustedes a que cuando tengan contacto con la bibliografía, traten de apropiarse de los conceptos de los que estamos hablando, ¿sí? De apropiarse y manejarlos, estos conceptos de violencia simbólica, acción pedagógica, hábitus, volver a retomarlo. Trabajo pedagógico, ¿sí? Todos estos conceptos van a estar presentes en la evaluación, así que yo ya les diría que se lo vayan apropiando. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? Sobre los autores que, sí, varios autores vimos, en realidad es un autor que analiza otras teorías de otros autores, ¿no? Es un análisis del marco teórico que relaciona la educación con la marginalidad en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, él lo aborda en Latinoamérica, pero cita autores de todas partes del mundo, de Francia, Alemania. Nada, los escucho a ustedes. Profe, eso. Profe. Perdón. Sí. Compañero, yo le quería consultar lo que no me quedó muy claro, lo que usted explicó, que de repente es como que se da del docente al alumno y el alumno al docente, en lo que es la marginalidad. Eso es lo que no entendí muy bien. ¿Qué sería de parte No, es lo que del habla alumno, del Saviani, alumnado? que las diferentes teorías, principalmente las teorías que toman a la educación como una herramienta de superación de la marginalidad, ¿sí? Son teorías que no la critican al sistema educativo. Ellos piensan, estos autores de estas teorías, piensan que gracias a la educación se va a superar la marginalidad, ¿sí? Ya sea porque se pueden introducir en el ámbito laboral como trabajadores, ya sea porque los va a sacar de la ignorancia o porque los va a sacar de la normalidad, porque son esos los términos que utilizan. Como un aporte a la vida cotidiana. Claro, pero le da diferentes roles. Hay una teoría que le da un rol mucho más protagonista al docente, ¿sí? Como la pedagogía tradicional, la educación bien tradicional. El que tiene todo el saber es el docente y el alumno va y escucha y aprende todo lo que sabe el fenómeno que es el docente, ¿no? El docente como es el crack que la sabe toda y el alumno va a escuchar todo su conocimiento y desasnarse y de esa forma esta persona va a dejar de ser un ignorante, lo digo de manera bien burda, ¿no? Y por eso va a superar la marginalidad y va a estar dentro del sistema educativo, dentro del sistema social, ¿sí? Hay otras teorías que dicen que, bueno, que no depende del docente solo, sino que le propone que el docente, el alumno, el estudiante, tenga un rol mucho más activo, ¿sí? Que es la pedagogía moderna. Acá el proceso de enseñanza-aprendizaje no está focalizado solamente en el docente, sino que en la relación estudiante-docente o alumno-docente,
es tan importante cada uno de estos actores para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso. ¿Sí? No basta con que el docente sepa bien los contenidos y sepa transmitirlos, sino que le propone una participación más activa por parte del estudiantado. Tal vez también porque lo necesita más el alumno, por la marginalidad, o sea, interactuar diferentes tipos de dificultades con el alumno y esas cosas serían. Claro, sí, exacto. Que el rol protagonista del estudiante va a ser que sea mucho más exitoso el proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso más personas van a salir de la marginalidad, ¿no? Usando esa metodología de trabajo. Ah, bueno, gracias, profe. No, de nada. Después ustedes pueden coincidir o no con el análisis que hace Saviani. Sabrán ustedes ahí si coinciden o no. Pasa bien, yo creo que, o sea, habla mucho del contexto, digamos, que se vivía en esa época, porque también es en la época del 70, ¿no? Que habla de América Latina. O sea, que se Exacto. vivía el tiempo de las dictaduras y todo eso, o lo previo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero todavía está esta discusión, está vigente. ¿Cuál es el rol que cumple el sistema educativo? ¿Qué se enseña? Mira, yo tengo acá, este es el diseño curricular. Miren, ¿lo ven ahí? ¿Se ve? Diseño curricular, diseño curricular de la educación secundaria. Acá está todo lo que nosotros los docentes tenemos que enseñar en la educación secundaria. Obviamente que está educación física, están todos los contenidos. ¿Quién determina qué es lo que tenemos que enseñar? Incluso hay orientaciones didácticas, nos dicen cómo lo tenemos que enseñar, ¿sí? Y cuándo lo tenemos que enseñar. O sea que si yo analizo las teorías esto está recontravigente. Y no estamos no estamos en los 70, estamos en el 22. Es el diseño curricular actual, ¿sí? De la escuela secundaria. No estamos en un proceso de dictadura. Nos queda un solo minuto. Si se desconectan, no sé, necesitan, nos volvemos a conectar. Profe, disculpe que le interrumpa. Quería informarle que yo me tengo por quedar sin batería, estoy en la calle. Sí, tranqui, dale. Hacemos un cierre nada más y el que Dale. necesita nos volvemos a conectar, si no, los libero, no se preocupen. Ah, ok. ¿Usted va a Ya dar terminamos de ver todo. la Acuérdense de hacer el cuestionario para que me quede el presente de ustedes. ¿Sí? Les dejo 2 preguntitas de un cuestionario para que pongan y me quede el presente. Va a estar abierto hasta las 21 horas. Si se corta ahora, nos volvemos a conectar con los que necesiten para hacer el cierre y los libero. Bueno, ¿Por qué no estamos ahora y nos volvemos a conectar? dale, coincido. Vamos.